Soy Paco Arango, soy bailarín ruso. No, a ver, soy presidente de la Fundación La Ladina. Es una fundación muy importante en España de niños con cáncer. Pues fíjate, extrañamente desde los 7 años yo quería ser director de cine o actor. El único no a un voluntario que pueda venir a La Ladina es cuando llegan y me dicen, mira, se acaba de morir mi hermana de cáncer. Tengo que ayudar. Entonces yo digo, pues no, primero te tienes que curar. Llevo trabajando toda mi vida por esto y finalmente eso va a ser una realidad. Se llama la Casa Ladina y vamos a hacer una casa extraordinaria donde los niños y los adolescentes van a poder estar ahí con todo tipo de terapias. Y cuando salió la película, la pusieron contra Misión Imposible el 16 de diciembre porque había gustado tanto en las pruebas que tenía un golazo. Iba a poder competir porque era otro público. Diciembre de 2011, crisis tal, niño con cáncer, Navidad, no fue ni el tato a ver mi película. Mi libro que estoy sacando, que se llama Si no crees en Dios, te doy su teléfono, es un libro para justamente gente como tú y para los ateos. Porque la iglesia se ocupa demasiado bien de aquellos que creen, nefastamente mal de aquellos que no. Yo he perdido a más de 500 niños de pie de cama. O sea, si yo podría maldecir a un Dios, tengo derecho en algunos sentidos. Es que yo he visto milagros. Yo mi vida la vivo pensando que a mi madre no la voy a volver a ver, que a mis abuelos no les voy a volver a ver. Pero sí que tengo muchos amigos que se aferran a esa esperanza. ¿Tú qué has visto que te haya convencido de que hay algo más allá? Yo tengo pruebas. Me decía en sus últimos días, Paco, yo no me duermo. Digo, ¿por qué? Porque cuando me duermo veo un túnel de luz con una puerta al final. No os podéis imaginar cuántos niños que se me han ido me han hablado del túnel de la luz. Entonces empecé a hablarle, vamos por el túnel, estamos yendo el túnel, y de repente, vale, entonces llegamos a la puerta, todo es con mis palabras. Abre la puerta, Dani, abre la puerta. Venga, abre. ¿Qué ves? Métete. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Normalmente cuando termino una entrevista estoy lleno de energía, estoy eufórico, como me acaba de ocurrir. Porque hablar con gente más inteligente que yo y con más experiencia que yo me llena. Pero hoy ha ido un paso más allá. Y es que Paco, mirándome a los ojos, ha conseguido remover lo más profundo de mi ser. Y ha conseguido que me replantee algunas cosas. Y sobre todo me ha pasado algo realmente especial, y es que he visto a Dios en él. Y os parecerá una tontería, pero cuando escuchéis la entrevista realmente lo vais a entender. Creo que es la mejor entrevista que he hecho hasta la fecha, no por mí, sino por el invitado. Así que bienvenidos al episodio número 16 de Rompiendo el Molde. Hoy con el ángel que hace sonreír a los niños con cáncer, Paco Arango. Espero que os guste. Paco, millones de gracias por estar aquí. Es un honor para mí tenerte en Rompiendo el Molde. Cuando empecé este proyecto, la verdad es que no pensé que iba a entrevistar a referentes como tú y me encanta poder aprender de vosotros, poder aprender de ti y sobre todo no esperaba que una entrevista así iba a surgir de una manera tan bonita que ahora te explicaré en detalle. Pero primero, siempre hago la misma pregunta para alguien que tal vez no te conozca, te pueda ubicar rápidamente en breves frases. Si nos puedes decir quién eres y sobre todo qué esperarías que el oyente saque de nuestra conversación. Soy bailarín ruso. No, a ver, soy Paco Arango, soy presidente de la Fundación La Ladina, que es una fundación muy importante en España de niños con cáncer. Acabamos de cumplir 20 años, aunque yo llevo mucho más tiempo. Nací en México, de abuelos vascos y asturianos, pero emigraron. Mi padre nació ahí, yo también. Volví muy pronto. Aquí me llaman el mexicano, por mi acento, y voy a México me llaman el español. Y nada más, aparte soy cineasta, estuve mucho tiempo en el mundo de la música, luego pasé al cine, soy el único loco que hace cine benéfico, y entonces mi prioridad son los niños, pero me apasiona el cine. Ese es más o menos yo. Qué bueno, muchas gracias. Tú siempre dices que tu vida está llena de casualidades, de historias bonitas que si las contases perderías credibilidad y que la gente no te creería. Pues esta entrevista es una de esas historias mágicas, porque hace un par de meses pregunté en Instagram si alguien me podía recomendar a gente para traer al podcast. Y entre muchos mensajes había un mensaje que perdí, que no leí. Unas semanas después estaba hablando con un amigo, Gonzaga, y Gonzaga me decía, tienes que llevar a alguien del sector social, alguien que tenga una fundación. Entonces empezamos a pensar en nombres y acabamos la lista. Y al acabar la lista me dijo, bueno, y ya puestos a soñar, si llevas a Paco Arango sería brutal. ¿Esto es Gonzaga? Gonzaga. Gonzaga, sí. Perdóname. Pues qué bien, Gonzaga. Un crack. Entonces, esa misma semana yo me meto en Instagram y estoy leyendo mensajes
y veo que había un mensaje que no había abierto de Ana Dávila, la directora de comunicación de Aladina, que tenemos aquí. Y veo que pone: Paco Arango, presidente de Fundación Aladina, es mi jefe y llevo meses pensando que le harías una gran entrevista. Claro, me voló la cabeza. ¡Wow! Así que mil gracias, Ana, por conseguir que esto ocurra. Ana Dávila, para que los estéis ahí, trabaja conmigo, lleva toda la prensa de Aladina y es el motivo por el que estoy aquí. Me hace muchísima ilusión esta entrevista por 3 motivos principales. Ya te he contado un poco fuera de cámara, pero te explico. Primero, porque conozco Fundación Aladina desde pequeño. De hecho, colaboré en un mercadillo de Navidad que hacíais. Gracias. Y me enamoró vuestra pasión y vuestra energía. Segundo, porque conozco el sector social bastante de cerca. Tengo la suerte que desde hace un año estoy en el patronato de Plan Internacional en España, Bien. que para el que no lo conozca es una ONG que está presente en más de 80 países, enfocada en derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, y la conocí gracias a una referente para mí, que es Pilar Zulueta. Entonces, gracias a participar en el patronato he podido conocer cómo funcionan las ONGs, ¿no? Que antes no conocía. Y tercero, y más importante, porque afortunada o desafortunadamente el cáncer me tocó muy de cerca. Cuando tenía 10 años se llevó a la persona que era toda mi vida, que era mi madre. Entonces, claro, es un tema que cuando me escribió Ana dije... ¿Qué edad tenía tu mami? Mi madre tenía en aquel entonces 40 y algo, 40 y pocos. Okay. Sí. Fue un cáncer de ovario que se lo detectaron muy tarde. Y bueno... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Rocío. Rocío, gracias. Entonces, bueno, te han entrevistado incontables veces, Paco, en televisión, en radio, en podcast, has hecho charlas, conferencias TED, y como me decía Ana en su mensaje, yo creo que esta entrevista sea un poco diferente. Hablaremos de cine también, porque no todos los días se tiene un director de cine delante tan importante. Hablaremos de fundaciones en general y de Fundación Aladina en particular. Muy bien. Hablaremos de Dios, hablaremos de tu libro, que me encanta el nombre, Si no crees en Dios te doy su teléfono. Sí. Y hablaremos del cáncer, entender mejor la realidad del cáncer infantil, cómo se acompaña a un niño en ese proceso y, como dices tú muchas veces, cómo se ayuda a un niño a morir. Que, bueno, es un tema que a mí, cuando te escuché hablar de ello, me tocó muy fuerte. ¿Te parece bien este...? Me parece perfecto. Perfecto, pues... Cuando entrevisté a Paco Quirós, un tocayo tuyo que era gran empresario de la hostelería y dueño del grupo Cañadío, me dijo que es muy importante que cuando tenga una persona delante tengo que conocer su infancia para saber cómo es esa persona. Entonces, ¿cómo fue tu infancia, Paco? ¿Y hubo algo en tu infancia que te marcó para tener este sentimiento dentro que tienes de querer ayudar a los demás? Tuve una infancia maravillosa. Llegamos de México cuando tenía 5 años y la verdad es que unos padres amorosos, no me faltó de nada. Nuestros padres siempre nos inculcaron la generosidad. Y no era una generosidad social, era una generosidad general. Yo tengo la gran suerte de que nací con fe, como muchos niños, la gran mayoría, ¿no? O sea, pero Papá Noel siguió existiendo. Es decir, yo cuando llegó a la adolescencia, que es cuando normalmente te empiezas a pensar, pues no sé qué pienso, no sé qué creo. En mi caso nunca ocurrió. Entonces yo siempre he vivido mi ego, mi Paco, con la presencia de que esta vida es mía, pero hay algo más. Hay algo más y más importante, hay algo más después. Y 3, el mister, como le llamo yo, te está mirando. ¿Ok? Entonces, lo que me pasó es que me habían dado tanto en la vida que iba postergando el donar mi tiempo a algo. Yo era muy generoso con muchas causas y hacía muchos pinitos y tal. Pero verdaderamente, a los 30 y muchos, de repente me dijo, Dios, yo no me quiero morir, pero si me muero y me piden la cuenta, está muy difícil de pagar. Te dimos esto. ¿Y tú qué has hecho? Entonces fue eso. Entonces no fue tanto algo que me pasó en infancia que me inculcó, sino justamente el pensar la suerte que había tenido, lo mucho que me habían dado en la vida y que era urgente devolverlo. Y luego, extrañamente, tú sabes que alguien escogió por mí. Yo no escogí niños con cáncer. Yo simplemente ayúdame a encontrar algo. Y alguien escogió por mí. Y años después me enteré
que mi madre perdió una hermana pequeña con un tumor cerebral de cáncer. Mi madre tendría 7 años y la baby, como la llamaban, tenía 3. Entonces, fíjate cómo efectivamente estaba en mi familia, pero yo lo supe después. ¿Y tuviste algún referente que destacarías en tu infancia o en tu adolescencia? Para hacer lo que hago en general. Para hacer lo que haces. No, yo creo que cuando mamas gente sana, gente buena, gente que es consciente de que el camarero es tan importante como tu invitado en una cena, eso lo cambia todo. ¿Me explico? Yo conozco gente maravillosa que de repente les he gritado a un camarero y tengo otra opinión de ellos. Entonces, yo viví con gente donde no éramos más importantes por tener más. Todo lo contrario. Y eso lo intento inculcar. Yo no tengo hijos, pero así lo haría. Pero creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, somos los afortunados, tenemos que ser los que cuidamos de aquellos que tienen menos. Uh-huh. Y eso fue algo que mamé. ¿Y por qué la música y el cine? ¿De dónde vino tu rama artística? Pues fíjate, extrañamente desde los 7 años yo quería ser director de cine o actor. ¿Ah, sí? Desde los 7, sí. O sea, y entonces se me quedó ahí. Hice mucho teatro en high school, incluso escribí obras de teatro. Me acuerdo que a los 17 años me habían mandado a un high school americano muy bueno, pero muy estricto, ¿no? Y habían echado a 2 amigos míos por fumarse un porro. Y eran muy buenos chicos, muy inteligentes y les fastidiaron la vida, ¿no? Por ser tan estrictos. Entonces yo hice una obra de teatro camuflada donde me metía con el colegio, ¿no? Y era un colegio pues con muchas facilidades. Entonces lo hice en un planetario y el diablo salía del suelo y tal. Entonces, para mí el teatro y el actor era todo. Pero me topé con la música y me encantó. Tenía un grupo yo en Boston, donde estudié. Y entonces cuando acabé la carrera, de repente había hecho solicitud para entrar en la Universidad de New York Tisch School para hacer guionismo. Me aceptaron y yo le dije a mi padre, pues me voy un año a Los Ángeles a probar la música. Si no funciona, ¿sabes? Le di un patatús a mi padre y tuve la gran suerte de que me fue bien y me firmó Sony para volver a España con ellos, ¿no? Entonces así fue las 2 combinaciones. Y luego, pues cuando se acabó la música, me fui a lo mío, que era lo que había estudiado y que lo quería que hacer. Y estuve demasiado tiempo en la música. Fue muy divertido. Yo soy muy tímido. Pude ligar mucho, pero fueron todas mis músicas, mis canciones, mi letra. Trabajé como un animal, me lo tomé muy a pecho, no me fue nada mal y fue muy bonito, ¿no? Pero quizás estuve demasiado tiempo. Cuando dices que trabajaste como un animal, ¿te refieres componiendo, produciendo? Sí, yo compuse todas mis músicas, toqué gran parte de los instrumentos, eran mis canciones, no estaba ahí como divirtiéndome, estaba sufriendo, ¿no? Cada disco era mi bebé, me tenía que ir bien, ¿no? Entonces lo viví con mucha pasión, como todo lo que hago. Claro, sí, sin duda. Me gustaría probar a hacer un juego que suelo hacer con mis invitados, okay, para romper el cool. hielo. Luego vamos a tocar temas mucho más profundos, como Dios y el cáncer, pero para amenizar un poco el inicio de la entrevista, hay un juego que suelo hacer que es que digo 10 cosas, pues sí, vino un veterinario y le dije 10 razas de perro, 10, y en tu caso te propongo decirte 10 películas, okay, y que tú me digas la primera palabra que se te venga a la mente, ¿no? Con cada película. Con cada película, sí. Cool. Venga, va. Es decir, yo te digo una película y tú me dices Vámonos. Una palabra. Vámonos. Perfecto. 10 películas, 10 palabras. Órale. Maktub. Maravillosa. Un monstruo viene a verme. Vuelvo a ser niño. La misión. Una obra de arte. Mar adentro. Difícil. Ahora o nunca. Me encantó. En busca de la felicidad. Es que, ¿cuál es esa? Porque no sé si esa es la de Will Smith. Con el niño. Muy mi cine. Muy mi cine. Uh-huh. Forrest Gump. O sea, de las películas más increíbles, pero como me pides una palabra, Run, Forrest, Run. Qué bueno. La vida es bella.
Otra genialidad. Ver a Benigni saltar por los asientos cuando le dieron el Oscar fue genial, pero Principessa. Qué bueno. ¿El sexto sentido? Pues mira, es muy parecida a la próxima que hago. ¿Ah, sí? Muy parecida. Luego hablamos de ella. Así que inteligente, muy inteligente esa película. Y por último, lo que de verdad importa. Un milagro. Cuando empecé a buscar sponsors para mi podcast, empecé a contactar a marcas que creía que iban a aportar valor de verdad a mi comunidad. Y encontré una que me cuajó perfectamente, y es Fonan. Fonan es un producto que ayuda a sustituir un desayuno, una comida, un snack de una manera muy sencilla. Es un batido que junto con agua lo puedes mezclar y te ayuda a conseguir toda la grasa, toda la proteína, toda la fibra y toda la vitamina que necesitas en una comida normal con un solo batido. Os recomiendo que lo probéis, tienen sabores buenísimos. A mí me gusta sobre todo el de chocolate, pero también tienen vainilla y muchos otros. Y si os gusta, tenéis el enlace en la descripción. Con el código de descuento Rompiendo el Molde conseguiréis un descuento en vuestra primera compra. Muchas gracias, Fonan, y seguimos con el episodio. Volvemos a ello. Hablemos de tu película. Me decías que se parece al Sexto Sentido. Mucho, mucho. Mi película es un drama, pero un drama muy especial, de un hombre que, una vez que establezco que tiene una hija de 17, un hijo de 13, una esposa, yendo a una boda los pierde a todos en un accidente de coche. Y es el único que sobrevive. Y se va a suicidar. Lo tiene clarísimo. El tío es un ateo y dice, ya me voy. Pero se entera que hay un chamán moderno, una especie de tío que está en la tele, que en el caso de que sea cierto, a través de un ritual, si tú haces ese ritual, durante 2 semanas podrás ver a tu familia como fantasmas. ¿Vale? Entonces, antes de suicidarse, lo intenta, habla con él y lo intenta, y efectivamente aparecen. Él es el único que los ve, y van y vienen, ¿no? Entonces, durante toda la película, está con estos encuentros con su familia, y hasta cierto punto no son fáciles porque se empieza a dar cuenta de lo que era él en la vida, ¿no? Es decir, de sus propios errores, ¿no? Obviamente no puedo contar más, pero es un peliculón. Para mí es mi mejor guión. Ruedo el próximo verano en Madrid. Y lo que te estaba contando de los actores es que... no sé, ¿esto lo hemos hablado ya? El tema de los actores. Sí. No, todavía no. Es que como hemos rebobinado un poquito. Es muy gracioso porque ahora que estoy haciendo una película gorda, pues mis directores de casting están en Los Ángeles, ¿no? Y claro, me dan una lista que escoja a 10 actores para escoger, ¿no? Y esto es como si en el FIFA 25 te dicen, oye, tienes todo el dinero, cómprate los que quieres, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces he escogido a 10 actorazos y ahora, claro, me tienen que decir que sí. Y algunos cobran una pasta, que algunos no llego, ¿no? Pero bueno, ya llevo 3 calabazas, ¿no? Sí, ya llevo 3 nos. 3 nos. Y es 3 nos. Y ahora estoy con el cuarto y estoy... sé que va a llegar uno maravilloso, ¿no? Pero es una película compleja porque normalmente en un guión el actor va y viene, ¿no? Hay escenas donde no está. En esta película está en todas, ¿no? Entonces, pero estoy muy ilusionado. En inglés se llama Where It Lingers y en español se llama Lo que perdura. Lo que perdura, pues iremos a verla. Qué ganas. Queda un montón, pero gracias. Hablando de 10 actores, de elegir 10 actores, me gustaría hacer el mismo juego que hemos hecho con las películas, pero okay, con 10 actores. Venga. Empezamos. 10 actores o actrices, 10 palabras. Vámonos. Javier Bardem. Un crack. Meryl Streep. La mejor. Antonio Banderas. D'Artagnan, pero un poeta. Leonardo DiCaprio. Mi favorito. Paul Newman. Un ángel en vida. Robert Redford. Oye, pero esto es un inciso divertido. Yo trabajé mucho con Paul Newman, ¿no? Entonces, los niños, claro, no saben quién es Paul Newman en el hospital. ¿Quién es Paul Newman? Pregúntale a tu madre quién era Paul Newman. Con ser más guapo. Perdón, seguimos. Después de Paul Newman. Robert Redford. Pues se acaba de ir. El guapo que se nos va, pero gran actor. Marlon Brando. Di Stéfano. Yo que soy madridista, Di Stéfano. O sea, la bomba. Margot Robbie. Muy inteligente. Muy inteligente. Tu paisana, Salma Hayek. Muy divertida y
Muy divertida. Suena fatal, muy divertida porque es una gran actriz. Divertida y ha hecho mucho bien para México. Y por último, Marilyn Monroe. Pues mira, tengo una gran foto de ella en mi casa, que la hizo de los últimos, fue el último fotógrafo que le sacó fotos. Y Marilyn Monroe pudo rechazar muchas de esas fotos. Entonces, la diapositiva está tachada para que no la usase. Y luego las usó. Wow. Pero la foto es alucinante, toda tachada, parece como que está hecha a propósito. Pobre Marilyn Monroe, una vida muy difícil y ahora mismo la tenemos como el icono así de, ¿no? Pero yo no puedo evitar ver el alma de esa mujer que como muchos lo pasó a regular. Uh-huh. Hablemos ahora de las fundaciones. Vamos a cambiar radicalmente de tema y hablamos de las fundaciones en general y de Aladina en particular. Muy bien. Primero, ¿es fácil montar una fundación? No way, o sea, muy, muy difícil. Es fácil la idea, ¿vale? Es fácil decir quiero hacer esto y eso es maravilloso. Pero ¿por qué no es fácil? Porque una vez que te estableces el orden del día al día, empiezas a tener empleados, empiezas a hacer el bien y te entra un dinero, pero ese dinero, si no se lo pagas a tu secretaria, pues no tienes fundación. Entonces te empiezas a comer el tarro. Es decir, es como plantar un árbol, ¿no? Es como plantar una planta. Al principio estás deseando que el frío no se la lleve, ¿qué tal, no? Yo tenía un amigo mío húngaro cuando empecé a Aladina y él había creado un campamento para niños con cáncer en Hungría con Paul Newman. Un inciso, perdón, de Paul Newman porque esto es muy divertido. Ahí fue cuando conocí a Paul Newman, ¿vale? Y me lo sentaron al lado. Y yo que soy, imagínate, cine, Paul Newman, ¿sabes cuando estás viendo a ver cuándo me toca hablar, no? Y de repente se vuelve y me dice en la cena, what do you do? ¿Tú qué haces, Paco? Y empiezo como, creo que hablé como sin parar 5 minutos. Y me miró con una sonrisa de ángel, porque luego hablamos de él, era un ángel. Y me dijo, it's all good, Paco, it's all good, como todo está bien, ¿no? Bueno, volviendo al amigo húngaro, me dijo, Paco, hacer una fundación es como hacer algo, un negocio muy difícil, muy complejo. Y yo dije, este tío no tiene corazón, y usted está teniendo una fundación de niños con cáncer. Tenía toda la razón del mundo. O sea, es decir, hay una vertiente que no te debe desanimar a hacer una fundación, que es que hay un lado muy empresarial, que hay que llevar con mucha diligencia, con mucha profesionalidad, que no es fácil pedir dinero, sacar dinero, pero que es muy necesaria. Entonces, en resumen, no, que nadie se asuste, pero no es fácil. Hablando de montar una fundación, hay mucha gente que cuando tiene una vivencia cercana de alguna enfermedad de algún familiar o algún amigo, y sobre todo gente que tenga capacidad económica o muchas conexiones sociales, de repente deciden montar una fundación. A mi padre, por ejemplo, cuando mi madre falleció, se le pasó por la cabeza, estuvo pensándolo bastante seriamente, pero después de bastante reflexión llegó a la conclusión de que realmente lo que estaba haciendo era intentar tapar el vacío de atención que había recibido durante tantos meses, porque claro, cuando una persona está enferma y ya está muy enferma, la persona que recibe atención no es la persona enferma, sino la persona que tiene al lado, ¿no? Entonces, esta persona recibe tanta atención que de repente, cuando esa persona se va, ¡pum!, hay un vacío tan grande que mucha gente, o en el caso de mi padre, decidió, se le pasó por la cabeza hacerlo para tapar ese vacío. Entendido. Entonces, te quería preguntar, para abrir este debate, si es más fácil o más útil crear una nueva fundación o invertir o apostar o reforzar una que ya existe. Te respondo, pero antes hacer un inciso de que el único no a un voluntario que pueda venir a Aladina es cuando llegan y me dicen, mira, se acaba de morir mi hermana de cáncer, tengo que ayudarte. Entonces yo digo, pues no, primero te tienes que curar de tu enfermedad, curar de la enfermedad, de la tristeza, de lo que acabas de vivir. Y luego ven y hablamos, ¿vale? Claro. Y entonces eso que le pasó a tu padre es muy común, ¿no? Yo tengo padres que pierden niños y que quieren venir al hospital a ayudar. Y lo hacen con toda la buena voluntad del mundo, pero me tengo que sentar con ellos y decirles, no, o sea, no es el momento. Bueno, en fin, ¿es más fácil crear o ayudar?
Y creo que lo primero que tienes que hacer si quieres hacer una fundación es ver qué más hay, ¿no? Si tú quieres llevar, yo qué sé, perros a hospitales, entérate quién más está haciendo perros a hospitales, cuánto tiempo llevan, qué tan eficaces son, qué podrías aportar tú que no sea en competencia, pero que sea distinto, ¿no? Y luego no descartes añadir tu talento al de una fundación, ¿vale? Porque muchos pensamos, no, pero es que eso no es mío, ¿quién voy a ser yo en esa fundación? No me va a querer. Depende del tamaño de la fundación, te sorprenderías lo eficaz y lo importante que puede ser para una fundación. Y en el fondo estamos tratando de hacer el bien, ¿no? Punto pelotas. Entonces, las dos son necesarias. Entiendo la inercia de crear tu propia fundación y nadie te lo impide, pero ojo, es complejo, indaga quién está haciendo lo mismo y por lo menos no descartes mirar a ver si te quieres sumar a otra. Uh-huh. Y a la hora de crear o mantener una fundación, ¿cuáles son las barreras más importantes? ¿Es la parte fiscal, es la parte legal, es la parte laboral? ¿Qué es lo más complicado? No, todo eso es bastante fácil. La parte fiscal, todo eso, digo, tiene sus entramañas y es un poco follón y todo lo que tú quieras. Lo más difícil es el pequeño socio. Es conseguir que alguien te apoye. Porque para que alguien te apoye te tiene que conocer, tienes que convencerlos de que eres importante y eso es muy, muy importante. Yo no lo entendí hasta mucho más tarde que arranqué en Aladina. Me acuerdo cuando empezamos con la campaña esta de €1 por SMS. Tú mandabas un SMS y nos entraba €1, ¿no? Y entonces contratas una compañía para la logística de este SMS. Y resulta que el primer año se llevan toda la pasta de los SMS. Y yo los mandé al carajo. Niños con cáncer, me quitas mi dinero. No, es una fórmula muy establecida. Es una empresa que vive de eso. Y luego, si tú sigues con ello, al tercer año estás dando gracias de que te uniste a ellos, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Yo he aprendido ahora, muy tarde, que hay que invertir para tener socios. Y suena fatal, ¿no? Suena como que tengo que buscar socios. Pero ¿qué es eso? Nosotros estamos metiendo mucho dinero en hospitales públicos en España. Hacemos mejoras hospitalarias muy importantes y necesitamos esos socios. Y si tengo que pagarle a alguien a que me enseñe cómo traer más dinero, pues es parte del joglorio. Claro. Y hablando de hospitales públicos, porque vosotros solo trabajáis con hospitales públicos, me gustaría entender qué carencias hay en hospitales públicos que cubre la Fundación Aladina o que intentáis suplir. A ver, un hospital público siempre necesita ayuda, ¿de acuerdo? Vale. Siempre necesita ayuda. Mira, en el Niño Jesús hemos hecho el aula de trasplantes de médula ósea, financiada por mi primera película, por eso se llama Maktub. Hemos hecho la UCI. Hemos hecho la primera ala de niños paliativos en pediátrica de España, dentro del hospital público. Acabamos de acabar todo el hospital, toda la de oncología de Valdebrón en Barcelona con otras dos fundaciones catalanas. Es decir, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Las necesidades son imperiosas y inagotables. Y por eso vamos a hospitales públicos, porque son los que necesitan la ayuda. No sé si tu pregunta era exactamente Sí. eso. Okay. Antes me has comentado sobre Absuria, la ONG, que se nos ha borrado. Pues tengo que pero hablar es importante que hablemos de esto. Es que esto se nos borró. Y me lo has comentado en el contexto de la dificultad de traer a ese pequeño socio. Efectivamente. Mira, Aladina, gracias a Dios, conté varias cosas. Primero, que a mí de las cosas que más rabias me dan cuando vamos a un concurso o algo, oigo que alguien dice, no, Aladina no, que ya es muy grande. Y se me parte el alma, porque Aladina se deja la piel. O sea, Aladina está metiendo más de 20 millones de euros en hospitales públicos de aquí al 27. Es una pasta, ¿vale? Pero lo que entra, sale. Estamos auditados hasta las cejas. O sea, que lo podéis ver, lo que entra, sale, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, le va muy bien. O sea, por el hecho que te vuelvas más popular, a veces la gente dice, no. Y entonces, Aladina, pues ya tiene más de 36,000 socios, que es todo un logro. Yo ya me puedo morir y Aladina subsiste. No me quiero morir, pero ya subsiste, ¿no? Y necesitamos más. Pero me acuerdo, te voy a dar 2 anécdotas y acabo con la Absuria. Cuando éramos muy verdes, muy paletos,
hicimos una fiesta brutal, famosos a punta pala, y era para recaudar socios, para tener socios, ¿vale? Fuimos portada de Hola. ¿Sabes cuántos socios hicieron? Uno. O sea, uno, ¿sabes? Entonces es todo muy raro. Y Absuria, por ejemplo, es una fundación maravillosa de parálisis cerebral, ¿vale? Yo te hablo de niños con cáncer y dices, ay, qué pena, pero es un niño, te enamoras, te acercas, quieres ayudar, ¿no? El parálisis cerebral es un ser que no se comunica bien. Es un ser que te puede sentir como violento si está en una mesa, aunque está siendo amoroso, pues, digo, no tiene, o sea, es decir, no transmite empatía, ¿no? Y es una fundación que lleva mucho tiempo. Necesitan socios como El Comer, tienen 1,000 socios, ¿vale? La Comunidad de Madrid ha tenido que recortar, están pidiendo un préstamo, yo les voy a ayudar ahora, y están con la imperiosa necesidad de tener socios, ¿no? Entonces, es esa complejidad. No necesariamente la imperiosa necesidad hace más socios. El socio, lamentablemente, se rige por el corazón, por lo que le es más fácil. Por eso nuestros logos es para que los niños con cáncer no pierdan la sonrisa, porque no te quiero asustar. ¿Me explico? Es así, es todo de complejo, ¿no? Claro. Pero yo te digo que, por favor, con todo el corazón del mundo, aparte de Aladina, que mires Absuria porque nos necesita. Sí, dejaremos la información, Gracias. Por supuesto, de Aladina. Gracias. Y también de Absuria en los comentarios y en Gracias. la descripción del vídeo para que la gente pueda ver en detalle qué es lo que hacen. Antes me has hablado de algún error que habéis tenido con Aladina, como por ejemplo el de los SMS, pero ¿cuál es el mayor acierto estratégico que habéis tenido? Yo creo que tenemos mucha suerte. Yo me llevo toda la gloria del mundo. Paco, el de Aladina, nos ha caído gente maravillosa. Somos 48 empleados y cada quien le importa más un niño que él mismo. Y lo que hemos hecho es eso, es siempre poner por delante el bienestar de un niño. Uh-huh. Hemos tenido palos de todo tipo, pero entendemos que somos muy necesarios. O sea, lo que es Aladina es imperiosamente necesaria. Y lo que hemos hecho bien es darnos cuenta de eso. Y hay Aladina para mucho rato, a menos que la medicina nos ponga en el paro, que no creo. Hay Aladina por mucho rato y hacemos las cosas muy bien. Yo creo que me costaría decirte que hemos hecho una cosa bien. Y creo que somos muy serios. Trabajamos exclusivamente para los niños, para los adolescentes. Nos comemos todos los marrones de cuando los perdemos, porque estamos muy involucrados. Y no es fácil estar al pie del cañón con una sonrisa cuando se te va un sobrino. Claro. Cada semana. Uh-huh. Y además algo que hacéis bastante bien, que desde fuera es muy complicado en las fundaciones, porque vosotros hacéis muchísimo, a veces es muy complicado comunicar lo que hacéis. Y creo que hacéis una gran labor de comunicación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos un equipo de comunicación, de fundraising. Tenemos un equipo sensacional. Estoy rodeado de mujeres. Algo tenía que hacer bien. Gente maravillosa en general. Hay hombres, por supuesto, pero sí comunicamos muy bien y somos muy queridos. Y eso Luego el hecho de que yo haga cine y sea cineasta, hice una figura, ¿no? Es decir, el hecho que le puedes poner a Paco Arango también con Aladina ayuda, ¿no? Y que la gente sepa quién soy yo, que estoy dedicado a ello, pues ayuda también a la comunicación, ¿no? O sea, no creo que sea el éxito de Aladina, pero sin duda es un plus que el que está detrás de ello pues esté todos los días en hospitales con ellos, ¿no? Sí, no hay duda. Y para que la gente lo entienda bien, ¿en qué invierte o va a invertir en el futuro Fundación Aladina y qué nuevos proyectos tenéis? Pues mira, en general lo que hacemos es... el menú del cáncer infantil es muy amplio. Claro. O sea, muy amplio. O sea, verdaderamente podría estar aquí 15 minutos hablando de lo que hacemos. Quizás lo más significativo a nivel físico es las mejoras hospitalarias que hacemos. De todo tipo en toda España. Más de 22 hospitales públicos en España, haciendo mejoras muy, muy, muy importantes. Luego tenemos personal médico. Hay una figura que es la psiconcóloga o la psiconcólogo, que es el psicólogo especializado en cáncer pediátrico.
¿ok? Y es un poco como el bombero en el fuego. Es la figura que ayuda al médico, que ayuda a la familia, que ayuda al paciente. Y es una figura que la Seguridad Social no contempla. No lo conocía yo. Sí, y es muy, muy importante. Entonces, Aladina tiene oncólogas por muchas partes de España y son personal médico. También becamos a médicos nuevos, oncólogos, para seguir. Ayudamos muchísimo a las familias, muchísimo, económicamente todo tipo. Mandamos a niños a campamentos de niños con cáncer, que son 5.000 euros cada niño para que no paguen nada. Tenemos todo un equipo de paliativos. Tratamos a los padres cuando el niño fallece un año entero. Los juntamos entre ellos, con los padres, ¿vale? Y es extraordinario porque el primer día que van a la reunión van porque no lo deben, por educación. Pero todos tienen cara de vengo hoy, ¿no? Y es tan eficaz. ¿Por qué? Porque si tú has perdido a un niño, nadie entiende tu dolor. Pero si te topas con alguien enfrente tuyo que le ha pasado lo mismo, ahí hay un empate técnico. No le puedes ganar. ¿Sabes cuándo me di cuenta que esto era así? Nosotros teníamos, cuando yo hacía Aladina, la serie, todavía ni me había metido en... No, sí me había metido en Aladina. Ya estaba con Aladina, perdón. Estaba en voluntariado, no tenía la serie. Y entonces, la que nos limpiaba la oficina había perdido una niña. Y le habían invitado a Antena 3... en la mañana para hablar de su tragedia, ¿vale? Y claro, todos paramos y la vimos. Pero lo que no se veía es que le habían puesto a 4 madres también con tragedias. Y le tocó última a ella. Y la anterior había perdido sus 4 hijos yendo al cine solos en un coche. Entonces, yo veía la cara de creo que se llamaba Ana, ¿no? Estaba ahí. Y entonces estaba viendo como su protagonismo no era único. Y entonces lo contó con mucho más. Entonces yo dije, esto debe funcionar. Y me acuerdo que cuando Lorena es la directora de hospitales, lleva conmigo desde que empezó. Nadie la conoce y es un ángel. Cuando empezó, y lo que hice yo, es que todavía tengo esa foto, juntamos a 30 padres que habían perdido niños en el mismo año. Y me acuerdo que cuando venían al restaurante, de repente nos entró un flush a Lorena y yo, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho algo que no controlamos. Esto es una buena idea, mala idea. Fue maravilloso. En el postre nos fuimos silenciosamente y ahí seguían hablando, ¿vale? Entonces, en estos duelos maravillosos, el primer día no quieren venir. Y dura un año entero. El último día les tenemos que dar un diploma porque no se quieren ir. Y cuando reciben el diploma es como, no, ¿qué? No, ya estás, ya, ¿no? Yo pedía siempre una nota del 1 al 10 cuando arrancaban, el 1 siendo lo más triste. Y eran unos, incluso había ceros. Y yo decía al propósito, es que no hay ceros de 1 al 10. Y me decían, 0. ¿No? No hay un 6, no hay menos de un 6 al final del año. Había algún 5. Entonces, fíjate qué maravilloso regalo le podemos dar a esos niños que hemos querido tanto. Les devolvemos a sus padres, ¿no? Entonces, volviendo a los gastos de Aladina, yo podría seguir, ¿no? Tenemos gastos extraordinarios. Y gastos extraordinarios puede ser mil cosas. Entonces, se me ha olvidado tu pregunta, pero bueno, que Aladina... No, estás perfectamente encaminado. Solo te quería preguntar por el nuevo proyecto que vais a... bueno, y el más importante, está aquí Ana Dávila, que lleva comunicación, que me va a lanzar unas zapatillas si no cuento esto. Aparte, debo contarlo, porque es el proyecto más bonito que tengo en mi corazón. Llevo trabajando toda mi vida por esto y finalmente eso va a ser una realidad. Se llama la Casa Aladina. Meteros por favor en casaladina.org. ¿Qué es la Casa Aladina? Nosotros estamos todos los días con niños en hospitales, pero estamos muy limitados en muchos sentidos. Por ejemplo, a mí me tardó 8 años meter perros a hospitales. Y la terapia con perros es extraordinaria. Entonces, estamos haciendo una casa en San Chinarro. Hemos ganado en un concurso un terreno dotacional de 15.000 metros enfrente del Corte Inglés de San Chinarro. Y vamos a hacer una casa extraordinaria. Es de día, donde los niños van a poder, y los adolescentes van a poder estar a día y con todo tipo de terapias. La gente no se da cuenta que cuando tú tienes cáncer en una unidad primaria, de adolescente, pequeño, pasas gran parte de esa enfermedad, que puede ser mucho tiempo, en tu casa. No puedes ir al colegio, estás débil
de inmunidad, entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces, estos niños van a poder ir a estas casas, hacer todo lo que les dicen que no. Ahí vamos a montar unos pollos de mucho cuidado que no puedo montar en los hospitales. Piscina interior, piscina exterior, teatro, resbaladito, toboganes por dictar de lo que es la sala principal. John Ram nos va a hacer un campito pequeño de golf para ellos, porque nosotros metemos golf a los hospitales. Estoy tratando de convencer al Alcaraz que nos haga unos pickleballs. Conozco a la familia. Queda tiempo, o sea, todo el mundo me dice, no digas eso que no lo conoces. Bueno, ya llegará. Y va a ser una casa extraordinaria. En una zona de la Casa Ladina también hay un jardín precioso, aislado del resto para hacer el duelo que os acabo de contar. Son 15 millones de euros. 15 millones de euros. La gran noticia es que estamos en 7. Empezamos a construir el año que viene, pero tenemos que hacer un gran trabajo de pedir dinero. Yo pido fatal. Estoy rodeado, gracias a Dios, de pitbulls que y te cuentan y te convencen, ¿no? Y ahora me han dicho, Paco, o sea, te toca salir a torear, tío, te toca salir a pedir dinero, ¿no? Tú conoces a gente con dinero y sí, estoy en ello. Tenemos que hacer muchas cosas. Mi película el año que viene va a ser exclusivamente para eso. Creo que tengo una bomba mundial. Entonces a lo mejor ahí nos lleva una gran... Pero no saldrá hasta el 27, ¿no? Pero La Casa Ladina, un proyecto maravilloso. Hay un video maravilloso, mirarlo por favor en casaladina.org. Vamos a hacer mucho ruido, pero... Y si no puedes meter dinero, ayúdanos a comunicarlo. A comunicar, claro. Por favor. Sí, pues animo a la gente a que lo mire. Yo, bueno, ya te he contado antes que este podcast para mí es un hobby y yo pierdo dinero cada semana con este podcast todavía, pero me encanta esta causa y me quiero comprometer a donar a la Casa Ladina. Gracias. A nombre de Rompiendo el Molde. Pues muchas gracias. Y quiero donar 1 céntimo por seguidor. Yo ahora mismo tengo 50.000 seguidores. Not bad, vámonos. Voy a donar 500 euros. Fantástico, pues gracias de corazón. No, por supuesto. Y gracias a los seguidores. Y me comprometo a cada vez que suba de 10.000 seguidores, donar 100 euros adicionales. ¡Wow! Es decir, cuando tenga 60.000, donaré. Pues ahora sí voy a recomendar tu show. Bueno, esa no era la intención. Es broma. Pero vamos, yo feliz. Es broma. Yo feliz. Es broma. Pero vamos, animo a la gente a que de verdad eche un vistazo a Casa Ladina porque es un proyecto maravilloso. Sí, es muy necesario. Perdón, un dato muy importante. El 60% de los niños que hayan tenido cáncer, aquellos que se han curado, tienen secuelas salvajes. Unas secuelas brutales. Entonces esa casa también es para ellos. Vale. Qué bueno. Eso no lo sabía. Pasemos a hablar de Dios, Paco. Vámonos. El Mister, yo le llamo el Mister. El Mister. Pasemos a hablar del Mister, del que vas a hablar en tu libro. Si no crees en Dios, te doy su teléfono, que me parece un nombre brillante. Yo estuve muy cerca y ahora estoy muy lejos de Dios. Me encanta. De pequeño iba a un colegio católico. Sí. Comulgaba cada día. Arrastraba hasta a mi abuelo a misa, que se quedaba dormido, por cierto. Y tenía mucha fe. Mucha fe. Sí. Pero tuve 2 decepciones muy grandes. ¿Tu mami? Con la religión, exacto. Y desde hace años soy agnóstico. Ni afirmo ni niego la... ¿Podemos saber la segunda? De Dios, a eso voy. La primera decepción en orden cronológico, ¿no? Fue cuando salió a la luz que el padre Marcial Maciel, que era el fundador de los Legionarios de Cristo, que era la congregación católica a la que pertenecía mi colegio, era un pederasta. Sí. Y sobre todo que este tema se trataba como un tema tabú. No se hablaba mucho de este tema, ¿no? Sí. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte. Tenía muy pocos años, tenía 7 años, creo, algo así, pero lo recuerdo perfectamente. Y la segunda, que es evidente que ya has comentado, cuando mi madre falleció tras años de lucha contra un cáncer de ovario. Yo rezaba todos los días, por la mañana, por la noche, le pedía a Dios que mi madre se curase, pero no se curó. Y yo con 10 años no entendí que si Dios era tan bueno como me decían en el colegio, ¿cómo podía ser que muriese una mujer tan maravillosa? Claro. Entonces, a mí me decían la frase de que Dios se lleva a los mejores a su equipo. Y al principio esa frase me consolaba y luego me pareció absurda. Porque además, si eso fuese verdad, tú no estarías aquí, Paco. Entonces, después de haber visto... No me quiero ir, ¿eh? Después de haber visto tanto sufrimiento y haber acompañado a más de 500 niños a morir, que es un dato que has comentado algunas veces, ¿cómo logras tener esa fe tan fuerte? Pues mira, hablamos de coincidencias, ¿verdad?
La persona que me llevó a niños con cáncer fue un legionario. ¿Ok? Era un cura. A ver, primero, yo tengo mucha fe, pero soy muy poco dogmático, ¿vale? Soy un desastre. Pero como pongo en mi libro, Jesús tenía como a un ladrón, a un impuesto, se rodeaba de apóstoles maravillosos. Yo ahí entraba, ¿no? O sea, yo soy dogmático, pero tengo mucha fe. Entonces, yo comía con este cura una vez al mes y éramos muy amigos, ¿no? Y un día le dije, ¿sabes qué? Quiero ayudar a niños con cáncer. Quiero ayudar a dar mi tiempo, pero no sé en qué. Quiero que sea difícil. Y fue él que me llamó y me dijo, empiezas con niños con cáncer. Cuando pasó lo de Maciel, yo ya lo sabía, lo leí, y yo le hablaba a este buen hombre, porque es un buen hombre, y no se lo creía. Paco, te digo yo que lo conozco, que lo he visto ahí, esto es mentira. Y luego se dio cuenta de esto. O sea, tú fíjate el golpe para este tipo. Entonces, la religión está hecha por los hombres. Está totalmente abollada. Pero no quita que hay cosas de Dios. Porque Dios se tiene que personalizar de alguna forma aquí. ¿Me explico? Y por eso nos necesita, ¿no? Y luego las decepciones es muy difícil, ¿no? Yo lo que he entendido es lo siguiente. Y fíjate, se lo cuento a... Cuando pierde un niño unos padres, desgarrador, imagínate. Y yo leí un libro maravilloso de un americano, no es católico, se llama Philip Yancey, y explica que la mayor tentación que le dieron a Dios, a Jesús, fue en el desierto, ¿no? Estaba 40 días por ahí y aparece el diablo, ¿no? Con un contrato donde se rendía, ¿vale? Lo estoy contando un poco más coloquial. Dice, mira, me rindo, pero quiero algo a cambio. Entonces Jesús dijo, uy, a ver qué quieres. Dice, mira, quiero que no haya hambre, que no se muera nadie bueno, que no haya tristeza, que no haya hambruna y que no haya guerras. ¿Algo más? No. A ver tu contrato. Y ponía eso. O sea, ponía eso. Y Jesús le dijo, no me la cuelas. Porque lo que está en juego aquí es la libertad. Nacemos sin saber si Dios existe o no. Y el niño, por supuesto, tiene fe y nos inculcan cosas y es más fácil y creemos en los Reyes Magos, pero nos han dado una tierra libre, nos han dado un mundo sin el conocimiento de Dios. Y en esa libertad de expresión es donde Dios quiere que tú escojas conocerlo. Y si no lo haces, no te va a castigar. Te va a querer por quien eres, ¿vale? Entonces, no es blanco y negro. Y entiendo que ante la pérdida de alguien, uno diga, si Dios existiera, no haría esto, ¿no? Pero cuando te levantas en la mañana y te das cuenta de que cuando hubo el Big Bang, creo que las probabilidades de que surgiera vida en esta tierra es como si te toca los Euroloto todos los días seguidos, 2 años seguidos. Si la luna hubiese estado 5 centímetros así, aquí hubiera visto. Es decir, entonces tú cuando te levantas en la mañana y ves un pétalo con una mariposa preciosa, en una perfección de la naturaleza brutal, dices, ay, ¿cómo es Dios de bueno? No, entonces, pero estamos hechos así y el mister lo entiende, ¿vale? Entonces mi libro que estoy sacando, que se llama Si no crees en Dios, te doy su teléfono, es un libro para justamente gente como tú y para los ateos. Porque la iglesia se ocupa demasiado bien de aquellos que creen y nefastamente mal de aquellos que no. Qué difícil es hoy en día para un adolescente creer en Dios. Es imposible. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Yo he perdido a más de 500 niños de pie de cama. O sea, si yo podría maldecir a un Dios, tengo derecho en algunos sentidos. Es que yo he visto milagros. Mi libro es marihuana pura. Lo que yo he vivido es extraordinario. Tan es así que dudé en contarlo. Porque gracias a Dios estoy acompañado por mucha gente que los vivió conmigo en algunos casos, ¿no? Pero es el Harry Potter de todos los días. Y yo creo que es muy importante para él este libro porque los milagros siguen ocurriendo. Casi no, ya no meto más. Pero cosas verdaderamente que son inverosímiles. Entonces,
Mi mensaje es el siguiente, y te lo digo a ti también, que nadie cierre la puerta, manténla abierta. Él entiende perfectamente lo difícil que es esto. Es muy difícil creer en Dios, es muy difícil. Pero a lo mejor no es su culpa. A lo mejor es por algo. Perdón, me he enrollado. No, me encanta escucharte y creo que si todo el mundo pensase como tú y tuviese esa mente abierta, habría mucha más gente con fe. Pero es que, ¿sabes qué? Que lo cojonudo es que hay comunicación. Esto no es, creo en Dios, pero no sé. No. O sea, si tú haces la llamada y no te contesta, ven a verme. Estoy equivocado. Te prometo que hay comunicación. O sea, es lo extraordinario en señales, en cosas que en fin. Y hablando de comunicación, ¿crees que hay algunas prácticas o algunos hábitos que una persona agnóstica pueda seguir para ayudarse a sí mismo o ayudar a otro a acercarse a Dios? El mayor atajo, como la tarjeta de Monopoly salir de la cárcel, la caridad. Ponte a hacer un poco de caridad. Y si no tienes tiempo, ayuda a tu vecino que está en la silla de ruedas. ¿Ok? A ver si su rueda necesita que le cambie la rueda. O sea, si tú haces algo de caridad, el mister se ocupa de comunicarse. Si no, has de buscarlo tú. Uh-huh. Y también es factible. Pero la caridad es un atajo maravilloso. Te prometo, es Harry Potter. Uh-huh. Lo que pasa es que suena tan increíble que nadie lo hace. Has empezado a responder mi próxima pregunta, pero me gustaría indagar más en eso. ¿Tú crees que es más fácil forjar la fe en el sufrimiento o en los buenos momentos? Mira, dicen que la fe es un don, que a mí me cuesta entender, ¿no? Es un don. Entonces, si no tienes el don, no tienes fe, ¿no? Yo creo que la gente de buen corazón, y que somos la gran mayoría de la sociedad, tiene la capacidad. Todos tenemos el James Bond dentro de nosotros para llegar a Dios. Todos, ¿vale? Entonces, ¿qué provoca que des ese pequeño paso? ¿El sufrimiento o la alegría? La alegría a veces es más difícil, ¿no? Porque si ya empiezas con el sufrimiento, ya estás con la contabilidad. Si tú le estás sacando el Excel a Dios, pues no va a ganar, ¿no? Porque esta vida está hecho es muy difícil en muchos sentidos. Y tú y yo somos el 1% que nos va de bien. No te digo los de Gaza, ¿sabes lo que te digo? No te digo lo que veo yo fuera del ámbito social normal. Entonces, pero detrás de todo ese sufrimiento hay una cosa bellísima que es el corazón humano, la ternura. Hay un terremoto y la gente va. Hay un problema en Valencia y la gente acude. Esa es la inercia de quién somos. Eso es lo maravilloso. Y si logras sacar eso sin una tragedia como la del Valencia, de repente dices, oh, wow, esto es increíble. Esto es increíble. Me hace sentir bien. ¿Y alguna vez te has enfadado con Dios? No. Sí, una vez, lo cuento en mi libro. Una vez, mira, en mi primera película, yo conocí a un niño con cáncer, que se llama Antonio, y la película se llama Maktub, y la película es de él. Le pedí permiso para que él fuese el candidato al personaje, no el actor, y me dijo que sí, bajo dos condiciones. La primera es que él no iba a ser el niño calvo sin novia en mi guión, tenía que poner un pibón, que se lo puse al personaje. Y el segundo es que todo el dinero que yo recaudase sería para hacer el centro de trasplantes más importante de España, que existe, que se llama como una película. Antonio se curó y no sabía que en mi guión él fallecía. Yo tenía que contar cómo subsiste la alegría, incluso cuando se muere. No es como Camino. Esto es un cuento muy bonito y muy alegre. Pero claro, no me atreví a decirle este tipo en Canarias, que era de calle, tenía un genio. Mándame el guión. Y digo, ostras, me va a matar, ¿no? Entonces le dije, iba a ir a Canarias a verlo, a contárselo. Me sorprende el padre, me dice, Paco, si quieres ver a mi hijo en vida, cógete un avión, porque le ha pegado un virus y se nos muere en las próximas 24 horas. Cogí el primer avión, pude darle un beso en la frente y ya estaba en coma, y Antonio falleció, ¿vale? Entonces, todo lo que yo escribí en mi guión, gran parte ocurrió. Y me di cuenta que había aquí algo más importante que yo. Pasaron muchas señales increíbles durante la película.
signos increíbles, cosas increíbles en la película. Y cuando salió la película, la pusieron contra Misión Imposible el 16 de diciembre porque había gustado tanto en las pruebas, la sacó Warner, que tenía un golazo. O sea, iba a poder competir porque era otro público. Bueno, 2011, diciembre de 2011, crisis tal, niño con cáncer, Navidad, no fue ni el Tato a ver mi película, no fue nadie. En los cines donde la ponían, había standing ovation, la gente se levantaba, o sea, gustaba horrores, pero es muy cruel el cine, entonces me iban a quitarme. Y entonces entré en crisis yo con Dios, y este fue el día que me enfadé. Y dije, no entiendo nada. O sea, ¿ves lo que he hecho con niños con cáncer? Antonio se muere. Yo pacto con esto. Esto es para ser un centro de trasplantes. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad esto es lo que vas a hacer tú? Yo oí en inglés, la única vez que he oído al mister hablar. Ahora traduzco, pero me dijo en inglés, shut up, this is not for you. Cállate, esto no es para ti. Y fue muy raro porque te puedes imaginar cosas, pero ¿cómo te imaginas eso, no? Y luego fue increíble como la película fue gustando, empezó a gustar, nominación a 3 Goyas. Por cierto, que los 2 mejores amigos de Antonio hicieron la canción y luego resulta que uno resultó ser Don Patricio, de estos 2 chicos. En México, ahora es la película más vista en colegios. Y escuchar esto. Maktub significa una coincidencia increíble. Maktub es como si de repente tú y yo estamos hablando, mañana cogemos un avión a París, no nos lo hemos dicho, y nos topamos en el metro en París, mañana. Y eso es un maktub. Es algo que dices, no me lo puedo creer. Bueno, cuando yo estoy en Nueva York y me dan la noticia de que tengo las pelas para hacer el centro de trasplantes, ¿vale? El $500,000 listo para hacer. Estoy en Nueva York. Y gracias a Dios acompañado, porque si no nadie me creería. Paco, tienes el dinero. Cuelgo el teléfono, le llamo al doctor Luis Madero Niño Jesús y le digo, doctor, tenemos la pasta, construimos. Me dice, Paco, vámonos mañana a ver a la doctora de Valencia que ha hecho el centro de trasplantes para adultos porque lo vamos a copiar, idéntico. Nos va a dar todo para hacerlo idéntico. Entonces, ¿tú puedes mañana? Digo, doctor, estoy en Nueva York. Tendrá que ser la semana que viene. Cuelgo. Tic-toc, tic-toc. Bajo el ascensor. Tic-toc, tic-toc. ¿Tomamos una hamburguesa rápida? Sí. A la barra del hotel. Tic-toc, tic-toc. ¿Qué han pasado? ¿5 minutos? Y empiezan a hablar con 2 tíos a la derecha a la bar. Los únicos están a mi derecha. Uno era español. Su hermana era la doctora de Valencia. 5 minutos después de una película hecha para hacer un centro de trasplantes, me dan la comunicación, me dicen que tengo que ir a Valencia, bajo al Lobo en Nueva York y me sientan al lado al hermano de la doctora de Valencia. Entonces, eso es el mister. Ahí se acabó tu enfado. Ahí se me acabó. Bueno, no, mi enfado ya se había acabado hace mucho tiempo, pero es la única forma. Es que no te puedes enfadar con el mister cuando lo conoces, porque es como si dices, ¿en el Monopoly puedes ir al revés? No. Pues esto o sea, obviamente no me gustan las injusticias, pero yo he visto al mister, a Dios llorar en los hospitales. Lo he visto llorar en los hospitales. Y lo que más le fastidia es que no puede intervenir. Y por eso mi misión es comunicar que por favor no se enfaden, que haya una explicación. Muy difícil, pero la hay. Uh-huh. ¿Alguna vez has comentado que has tenido algunas experiencias donde has visto claramente que hay algo después de la muerte, que la vida de alguna manera continúa, ¿no? Yo he reflexionado mucho sobre esto y yo, como te digo, no me cierro ninguna puerta, ¿no? Yo no soy una persona que se cierra en banda, que Dios no existe, etc. Pero yo mi vida la vivo pensando que a mi madre no la voy a volver a ver, que a mis abuelos, que me criaron cuando mi madre falleció, no les voy a volver a ver. Y no me quita el sueño ni me hace más infeliz, simplemente es algo que he aceptado. Pero sí que tengo muchos amigos que se aferran a esa esperanza, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto que te haya convencido de que hay algo más allá? Mira, yo tengo pruebas. Eso es increíble. Tengo pruebas. Y lo cuento en mi libro. Pero sin entrar mucho en detalles, yo llevé a una amiga mía a pasar Año Nuevo y conocí a una madre cuyo hijo se estaba muriendo, ¿vale?
Hicieron muy buenas migas, pero no se volvieron a ver. Cuando ese chico falleció, el padre se iba a suicidar. Y no me preguntes por qué. No me preguntes por qué. Esta abogada concursal empezó a soñar con ese niño. Y me pedía que hablase con el padre. Y yo le dije, mira, yo soy el presidente de la fundación. Yo no le puedo decir que tengo una amiga que es rapel y que está cómodo con sueños, ¿sabes? Pero cuando me enteré que el padre efectivamente se iba a quitar la vida, me la jugué. Y todos los sueños tenían tantos sentidos que no se suicidó. Le salvaron de una tragedia. Y aquí, para que os deis cuenta, el Harry Potter donde vivo yo. Cuando primero se lo contó al padre, el padre dijo, tú no conociste a mi hijo porque nunca conoció al niño. Estaba tan mal, no voy a decir su nombre por privacidad, estaba tan mal que no entró a verlo, ¿vale? Entonces el padre le achacaba, ¿tú cómo lo ves? Si no, o sea, entonces el primer día le dijo, ¿cómo es? Yo te quiero creer, pero si no lo... Entonces le dijo, mira, lamentablemente en mis sueños lo veo muy sano. Lo que sí te digo es que tiene los ojos verdes más grandes que yo he visto en mi vida. Y me dice el padre a mí mismo, que yo no lo sabía. En Bilbao, en Cruces, le llaman el niño Esmeralda por sus ojos. Entonces, a partir de ahora me cuenta sus sueños. Flipan colores. Después de los sueños, esta mujer no paraba de mandarme vídeos de su... Tiene 2 gemelos. Tenían 5 años en esa época. Entonces, no paraba de mandarme vídeos de los niños. ¿Cómo hace una madre, no? Los niños entraban, y yo ya ni los veía. ¿Sabes? El WhatsApp era wow. Y me llama y me dice, oye, sé que no vas a ver mis vídeos, pero tienes que ver el último. Está en el y tengo el vídeo. Lo increíble es que en el libro publico los vídeos. Entran a un hospital, al Museo de Arqueología, el niño ve, y aquí piedras preciosas, no sé qué, ¿sabes cómo son los museos? Y dice el niño, apunta al Esmeralda, mira, como un amigo, como los ojos de un amigo de mamá. Y entonces, en el siguiente vídeo, que también lo tengo, con 5 años, ¿cómo mentir a un niño de 5 años? Le dice, pero, ¿qué soñaste? Dice, lo soñé, estaba en casa de papá, lo soñé y se murió. O sea, el niño había soñado lo que la madre. No os podéis imaginar cuántos niños que se me han ido me han hablado del túnel de la luz. El famoso túnel de la luz que vemos en películas. El túnel de la luz. Era un niño chico canario, Dani, y le dieron la noticia de que iba a fallecer, que es muy raro, porque un niño en España es muy raro que le comuniquen que fallece. Pero lo preguntó y le tuve que decir la verdad, ¿no? Entonces, él me decía en sus últimos días, Paco, yo no me duermo. Digo, ¿por qué? Porque cuando me duermo veo un túnel de luz con una puerta al final. Y yo no voy a abrir esa puerta. Estoy acojonado. Entonces, y es de los mayores orgullos que tengo porque en su WhatsApp ponía, te estoy buscando, porque sus padres eran muy creyentes, pero él no. Y en los últimos días puso, te encontré. Y le preguntó a la madre, ¿por qué? Y me dijo, tú no me has dicho que Dios está en las personas, yo encontré a Dios en Paco. Fíjate que me emociona todavía de lo bonito que fue. Bueno, entonces, el último día que Dani estaba ahí, me dije, oye, esta noche Dani me vengo vestido de Batman. Yo traigo un traje de Batman que me queda como el culo. Es como, o sea, es para 16 años, o sea, estirado, o sea, patético es lo siguiente, ¿no? Pero la medicina es que se descorcholan conmigo, ¿no? Entonces le dije, hoy vengo de Batman. Me dijo, oh, yes, vente Batman, vente. Y esa noche discutí con mi novia y no fui al hospital. Dije, voy mañana, no pasa nada. Y me quedé dormido en mi cama, leyendo, y me desperté a las 2 de la mañana con mi perro encima de la cama y mirándome así. Y yo pensé, pues tiene que hacer pipí, ¿no? No quería hacer pipí. Le decía, vamos. Y decía, no se movió de la cama. Se me ocurrió que era Daniel. 2 de la mañana, zumbando el vacío Madrid en la noche. Entró el Niño Jesús, todo vacío.
ya me lo conozco, es mi casa, ¿no? Llego corriendo y efectivamente, Dani delirando. 17 años delirando. Wow. El padre, se tomaban turbos, el padre roncando, la madre a su lado, y me dice, Paco, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Dije, no sé. Entonces, cuando se duerme la madre, empiezo a hablar con Dani y le cojo la mano. Le dije, Dani, vamos al túnel, tío. Vamos al túnel. Vamos y abre la puerta. Si no te mola, volvemos, porque yo no me voy a ir. ¿Vale? Él había visto Maktub y le había encantado Antonio, el chico, ¿no? Entonces le pedí a Antonio que estuviese con nosotros. Y entonces empecé a hablarle, vamos por el túnel, estamos yendo el túnel, y de repente, vale, entonces llegamos a la puerta, todo es con mis palabras. Abre la puerta, Dani, abre la puerta. Venga, abre. ¿Qué ves? Métete. Se le puso la mano fría y se murió. Y desperté a los padres. Entonces, es muy difícil para mí probar que después... Lo que yo creo, si te vale algo, es que Rocío no volvería si pudiese volver. ¿Ok? Que tus familiares, nuestros familiares... Por eso la familia es tan importante, porque como almas luego nos conocemos. ¿Vale? Hay un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo que se llama La prueba del cielo. Es un bestseller mundial. Es de un neurocirujano americano de Harvard y de Duke, o sea, una eminencia, ¿no? O sea, una eminencia, o sea, un Messi, un Cristiano Ronaldo de lo que es esto. Y se murió y estuvo en coma 1 semana y media, ¿vale? Y le enseñaron el cielo, ¿vale? Entonces, él explica cómo estaba clínicamente muerto, porque hay gente que dice que cuando tú mueres puedes tener... Es la gente que de repente tiene experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Esas cosas. Sí. Pero él pudo probar que clínicamente estaba muerto, ¿no? Y es precioso el libro. Pero lo más increíble es que cuando yo lo voy a traer a España, cuando lo oyes hablar, ves este tipazo serio tal que dice, lo más cercano a lo que puedo explicaros que he vivido es el amor. ¿Vale? Y el amor es igual aquí y ahí. Es igual. Entonces, no te voy a convencer, pero yo sé que tu mami is right there. Qué maravilla escucharte, Paco, de verdad, es un lujo. Y te digo la verdad, esta historia que acabas de contar ya la había escuchado, te había escuchado contarla, pero es que cada vez que la cuentas se me pone la piel de gallina igual que la primera vez. Es impresionante. Así Mira, que muchas ¿puedo contar gracias. otra? Sí, claro, por supuesto. Yo feliz. Este es maravilloso. Había un chico de 15 años, iba a ser campeón de waterpolo, iba a ser olímpico de waterpolo. Era maravilloso. Increíble el chaval. Incluso le regalé un perro yo que se llama Zeus, que todavía lo tiene la familia, un Pomeranian blanco. Y nos hicimos súper colegas. Y yo fui mucho con Lorena a su casa a verlo los últimos días porque falleció en casa. Y esa noche, cuando yo sabía que iba a fallecer, me fui a mi casa muy triste. Y no podía dormir. Yo vivía antes enfrente del Botánico. Y a veces, pues, alguna paloma se metía en la terraza. Y de repente oigo como una especie de elefante en la terraza. Un ruido, no era una paloma. O sea, me acojoné, ¿vale? 2 de la mañana, con mi batita blanca, ¿sabes? Con un palo a ver qué había ahí, ¿no? Y hay una lechuza como esta mesa. O sea, una lechuza, pero una lechuza, o sea, no lo he visto ni en las películas, ¿vale? Pero enorme. Y me estoy mirando así. Entonces voy al cuarto de baño, cojo una toalla, lo poso encima de la lechuza y lo suelto. Y la lechuza hace... Vuelve, me mira y se va. A esa hora falleció mi amigo. Era su despedida. Era thank you. Y en las comunidades indígenas y en muchos sitios, ese ave es la comunicación entre la muerte y la vida, ¿no? Entonces, a veces las señales muy sutiles, a veces las señales son extremadamente grandes. Pero uno tiene que dar el primer paso a querer verlas. Porque el de arriba nos quiere tanto, que nos respeta, que si te cagas en él, no va a hacer nada, ¿eh? O sea, tú mismo, o sea, tú eres tu propio Dios. Pero si abres un poquito la puerta, Harry Potter.
pero Harry Potter. Harry Potter. Qué bueno. Uno de los objetivos que tenía con esta entrevista también, Paco, es quitar el estigma que hay tan fuerte sobre el cáncer. Porque la gente, de hecho, hasta lo usamos en conversaciones. Cuando pensamos en algo malo, decimos eso es un cáncer. Cuando tienes un problema en tu empresa, tengo un cáncer en mi empresa. Y esto es algo que a mí me horroriza porque creo que le pone un velo negro al cáncer y nadie sabe muy bien lo que es. Entonces, teniendo en cuenta obviamente que no eres médico, ¿nos podrías explicar de manera sencilla qué es el cáncer y cuánto nos queda por descubrir? A ver, mira, tan es así que nosotros lo que intentamos es quitar el cáncer su importancia en el hospital. Y en mi segunda película, la niña dice, pues no lo pasé muy mal porque mi doctor no le llamaba cáncer, le llamaba regaliz. ¿Vale? Entonces, eso que has dicho es una verdad como una casa. El cáncer, lamentablemente, es una enfermedad más. Hay todo tipo de cánceres. Hay desenlaces buenos o desenlaces como el de tu mami. O sea, hay de todo, ¿de acuerdo? La expectativa cada día sube. Cada día estamos descubriendo más cosas maravillosas. Hay rumores de vacunas, hay rumores de cosas, ¿no? Quizás lo más importante es la prevención, ¿no? O sea, hay cosas que podemos hacer en la vida para prevenir. Y cosas muy simples, como el agua. Me van a llover palos, pero hay que poner un filtro con el agua del grifo. ¿Vale? Somos 80% agua. Y ninguna agua de ninguna parte del mundo es buena para la salud. No es mala, diría, no es mala. No, pero entonces hay cosas muy preventivas. Y gracias a Dios, la medicina está avanzando. La idea es que a futuro vayamos a dar con algo que no sea tan invasivo, y más para los niños, sino si tienes un tumor, que vaya al tumor, que no vaya tal. Y empieza a haber cosas maravillosas, ¿no? El gran problema que tenemos es que las secuelas que deja la medicina, ¿no? Eso es la toxicidad. Te curan de esto, te fastidian del otro, ¿no? Pero hay que quitarle importancia al cáncer. Hay que quitarle mucha importancia al cáncer. Hay que, oye, al taller y a salir de esta. Antes decías que el 20% de los niños con cáncer no lo superan. ¿Qué sienten los padres cuando oyen este dato? A ver, los padres siempre intentan hacer quinielas para bien, ¿no? Y es lo que tienen que hacer. Yo incluso intentamos educarlos para que cualquier quiniela sea para bien, ¿no? Pero claramente, ¿no? Hay distintos cánceres, ¿no? O sea, yo incluso cuando me entero de un paciente nuevo y me dicen que tiene, si es menos malo, lo celebro. Y hay otros que tengo que fingir con los padres porque puede ser extremadamente peligroso. Y he perdido muchos niños así, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de eso. Y luego es muy difícil porque durante el tratamiento los padres igual se les ocurre que su hijo pierde o su hija pierde algún amigo en el hospital, ¿no? No se enteran, se piensan que llegó a casa, pero los padres sí saben, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a complicar todo, ¿no? Ahí es donde verdaderamente es muy difícil para los padres esto. Yo lo primero que le digo cuando llega un padre al hospital es: me preocupas mucho más tú que tu hijo, porque tu hijo o tu hija va a estar con una sonrisa y no me expliques cómo. Y vosotros sois los almirantes y que rigen todo, los tenéis que cuidar y vais a tener que hacerme caso porque a veces se desviven por los niños y no. Y luego los que más sufren son los hermanos sanos. Porque normalmente tienen una edad muy temprana, no entienden, su subconsciente no entiende por qué los padres se han ido. Yo incluso he visto anorexias en niños sanos porque subconscientemente quizás están buscando la atención del padre, ¿no? Entonces, yo cuando entro a un cuarto, a una habitación, primero le hablo al hermano sano. Él es el importante. Tú eres mi héroe en la leche, ¿no? Esos son pobrecitos, lo pasan muy mal. Qué gran reflexión y qué gran consejo, porque sí es verdad que a veces nos olvidamos, ¿no? de ese hermano. Y para que la gente también lo entienda, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en los niños? ¿Qué es lo que más veis? Hay de todo. Quizás la leucemia, pero verdaderamente hay de todo. Hay de todo, no te diría. Y lamentablemente
Hay leucemias y hay cánceres antes del año. Yo he visto bebés con cáncer. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Acaban de nacer. ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué? No, pues viene genéticamente ya con el cáncer. Pero no hay una... Seguramente la leucemia. Y luego hay muchos tipos de leucemia. Hay una leucemia que es la mejor. La mejor, la menos mala, ¿no? Pero hay otras leucemias que son muy complejas, ¿no? Y luego yo he visto a niños curarse con cosas muy serias y otros irse con cosas no tan serias, ¿no? Entonces, es extraño como el futuro se depara, ¿no? Creo que cuando hablamos de cáncer infantil a mucha gente le surge la duda, acabas de hablar de genética. ¿Normalmente es algo genético, es algo del entorno o es puro azar? Mira, dicen, antes no había tanto cáncer, no sé si es que antes no detectaban tantos cánceres, ¿no? Pero claramente vivimos en un mundo con mucho más polución, nuestra dieta es mucho peor. Quizás antes era más escasa, pero no era peor, ¿no? Las cosas procesadas. Y lo genético forma parte de ello. Todos tenemos una predisposición a que nuestras células de repente entren en declive o se mueran. Pero es un mundo muy complejo. Mi consejo es que la gente intente mantenerse sana. Y si alguien está fumando ahora mismo, pues que lo deje. Porque eso sí es... Yo fumé, y fumé. Y digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Entonces hay cosas que podemos hacer para intentar que no nos toque. Y desde tu experiencia personal, ¿qué es lo más importante para la recuperación de un niño con cáncer? ¿Es el entorno? ¿Es el aspecto emocional? ¿Es la medicina? Es una combinación de muchas cosas. Obviamente el tratamiento es clave, es absolutamente clave. La psicología de su entorno es muy importante. No es lo mismo tener unos padres peleándose en un divorcio que lo detectas a estar bien. El ambiente hospitalario es muy importante, ahí es donde la DINA tiene una pieza muy importante. Las actividades fuera de casa son muy importantes, por eso hacemos muchas actividades con niños fuera de casa, que lo haremos mejor con la Casa Ladina, obviamente. Es mantener al paciente joven sano de espíritu, lo suficientemente fuerte psicológico para que no se venga abajo, ayudando también a los padres e intentando proporcionar a los hospitales las mejores facilidades para que puedan hacer lo que tengan que hacer. Pero es una combinación de muchas cosas. ¿Y cómo se le explica a un niño que tiene cáncer? Pues depende de la edad. Depende de la edad. Si son muy jóvenes, es más fácil porque al final acabas explicándolo en un cuento, ¿no? Y luego el adolescente, pues es más difícil, ¿no? La pérdida de pelo es una señal inequívoca de que tienen cáncer, lo tienen que entender. Pierden muchos amigos porque se esconden ellos, se esconden los amigos por no ver el dolor de sus amigos. Entonces, es más entrar una vez en el... Yo me acuerdo que había un chico, que es un milagro que se curó, y la madre nunca le dijo que tenía cáncer. Tenía 12 años. Entonces, incluso cuando finalmente se enteró que tenía, dice que no es cáncer, es un sarcoma, que es lo peor, ¿sabes? Y el chico se curó. O sea que es complicado. La comunicación es muy complicada, muy complicada. Sí. Antes hablabas de que tú has ayudado a muchos niños a morir. Me gustaría entender cómo se ayuda a un niño a morir. Pues mira, ayudando a morir quiere decir que las últimas 2-3 semanas son muy especiales. Los padres lo saben, el niño no lo sabe. Y se cuece mucho amor. Entonces, no hay noche, no hay día. Estás viendo a ver qué está pasando. Intentas mantener la tranquilidad, mantener la sensación de que hay algo más, de que hay luz, de que debe haber esperanza. Y te conviertes simplemente en un apoyo. No hay manual. A mí se me pone siempre la cara de imbécil, de paleto. Pero formas parte de un momento único en la historia de esta gente. Y eres un apoyo emocional impresionante.
Tan es así que cuando luego vamos al tanatorio, pues a veces nosotros nos quedamos fuera porque está la familia, está todo el mundo, ¿no? Y los padres a quien quieren ver es a los de Aladina, ¿no? Porque hemos estado ahí con ellos, ¿no? Entonces nos convertimos en un miembro más de la familia. Y es muy doloroso, pero es muy especial, es muy extraordinario. Es muy extraordinario. De verdad que es donde se cuece el máximo amor, y que nadie se enfade conmigo, lo explico mejor en mi libro. Son momentos muy difíciles de niños que no deberían enfermarse, pero yo he visto cosas extraordinarias, y he visto cosas maravillosas, y he visto señales inequívocas de que esos niños saben dónde van. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que te ha dado un niño con cáncer. Es que no te lo dan como consejo. Te lo enseñan. Te lo enseñan. Y es como que saben, y quizás te hacen reír de cosas que en momentos más absurdos te ríes. Yo digo siempre que en el hospital hay 8 segundos para llorar. Y no quiere decir que no puedes llorar más de 8 segundos, pero siempre que pasa una tragedia, a los 8 segundos está pasando algo extraordinario y provocado por un niño, ¿no? Entonces, el consejo es más quién son ellos, ¿no? ¿Quién son ellos? Son ángeles, es lo más cerca de estar con un ángel. Es alucinante, es estar con y son igual de traviesos, igual de niños, igual de adolescentes y tal. Pero hay algo muy especial ahí. Entonces, tu vida cambia, ¿no? Me sigo cagando en el tráfico, pero ahora veo la vida desde otro prisma. Y para acabar en un plano positivo, antes me decías que has visto y que ves que va a haber muchos avances. Me imagino que desde que tú has empezado a trabajar con niños con cáncer, has visto unos avances brutales. ¿No? ¿Qué avances ves tú que pueda haber en el futuro que te hacen pensar que el cáncer infantil va a ser una enfermedad diferente? Sí, los T-cards. Los T-cards cogen tu sangre, la potencian, con información de otros pacientes, de otra información, ¿vale? Y te lo vuelven a meter. Y esas nuevas células saben qué hacer contra tu tumor, ¿vale? Y yo he visto cosas maravillosas en ese sentido. Entonces, es la inmunoterapia, pero a nivel óptimo, ¿no? Y va a haber avances muy, muy, muy importantes en ese sentido. Y luego dar con claves y con quimioterapia menos invasiva. Y las hay. Lo que pasa es que son lentas, ¿no? Son lentas y da mucha rabia. Hay cosas ahora que hubiesen salvado a algún niño que yo conocí hace 10 años, ¿no? Qué lástima, claro. Que no. Entonces, pero yo creo que sí. Yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel clave a la hora del avance tan rápido. Todo el mundo habla de lo malo que viene con la inteligencia artificial y efectivamente viene de todo, pero en la medicina nos vamos a ahorrar muchísimos años, pero muchísimos años, y qué bendición. Qué interesante, qué bueno. Ya estamos acabando. Paco, te quería dar un regalo. Gracias. Que me ha mandado el primer sponsor que tenemos del podcast, me lo ha mandado para ti esta semana. Es un batido para sustituir el desayuno, la comida o el snack. Tú que eres una persona muy, muy comprometida con muchos temas. Le meto esto aquí. Entonces, claro, simplemente es un batido. Tú le puedes echar con ese batido ya tienes todas las proteínas, las fibras, las grasas que necesitas. Sí, es una empresa española que está creciendo y está apostando por esto. Yo lo uso, por eso me lo estoy tomando ahora, porque hoy, por ejemplo, no me ha dado tiempo a comer. ¿Pero lo tomas en la mañana o lo tomas cuando quieres? Cuando quieras. Lo puedes tomar en el desayuno, en la comida. Tiene todo. Tiene proteína, tiene fibra, tiene grasas, tiene vitaminas. Entonces es un suplemento que te ayuda. Lo voy a probar. Lo voy a probar, sí. Pues a mí me encanta. Gracias. Bueno, gracias a ti. Si a alguien le interesa, dejaré la información de Fonan en el comentario fijado. Y ya siempre, para acabar, hago la misma pregunta. Okay. Sí, si quieres dejarlo por ahí abajo. Y es, en tu caso lo voy a enfocar en el sector social. ¿A qué emprendedora del sector social
me podrías ayudar a entrevistar. Ah, wow. Y digo emprendedora porque normalmente me cuesta más que vengan mujeres. Normalmente me suelen recomendar hombres porque... Pues mira, hay una fundación que se llama Lo que de verdad importa, ¿te suena? Sí, claro. ¿Los conoces? Sí, claro. Ya los conoces. O sea, ahí no necesitas ayuda. No les conozco personalmente. Ah, bueno, pues Lo que de verdad importa es maravillosa porque hace lo que haces tú, pero hacen meetings con gente joven y les cuentan historias increíbles de gente que a lo mejor les hace ver lo que de verdad es importante antes de que sea tarde o cuanto antes mejor, ¿no? Y creo que pues es muy interesante. Y te puedo contar muchas historias y aparte es entrañable y gran amiga. Esa no se me podrían ocurrir. Esa es la que se me ocurre ahora, pero creo que te gustaría mucho. ¿Cómo se llama ella? María. ¿Y qué le preguntarías tú a María? Algo que no le hayas preguntado. Le preguntaría de las historias que ella ha escuchado, las cosas que le han impactado. Yo conozco mucho, yo soy ponente de ellos a veces, ¿no? Vale. Pero te puede contar cosas maravillosas. E incluso no le voy a pisar algunas que me ha contado porque son maravillosas. Genial, pues traeré a María, muchísima ilusión. Sí. Pues nada, lo tenemos, Paco, millones de gracias, ha sido un lujo escucharte. Igualmente. Yo estaría toda la tarde y disculpa otra vez por y perdón el fallo si me enrollé técnico. mucho con las cosas que he dicho, pero bueno, de verdad, gracias por venir. Y al loro mi libro, eso es. Febrero. Lo que si no crees en Dios, te doy su teléfono y va a ser muy bonito. Gracias, Paco. Ok, chao. Genial.